Hola, veamos el último video de hoy que tiene que ver con un ejemplo. Ya vimos en el video inicial la necesidad de tener un modelo que incorpore explícitamente la probabilidad en nuestra conceptualización de la solución que queremos buscar para tener con ello una mejor consistencia entre la realidad y nuestro artefacto intelectual, que es el modelo matemático con el cual queremos manipular la realidad. En el segundo video, que está dividido en dos partes por razones técnicas, vimos el problema del vendedor de periódicos, un problema clásico, un problema paradigmático, donde al existir una demanda eh, aleatoria, una demanda que tiene variación, eh, no puedo decidir con certeza cuál es mi producción futura y por lo tanto tendré que, incorporando el riesgo de vender menos, tener un ingreso inferior al que quizá me podría haber alcanzado o incurrir en costos por tener más producto del que sí es requerido por el mercado, entonces de ahí buscar una solución a semejante condición y teniendo una respuesta poder encontrar el valor óptimo bajo el supuesto estocástico, bajo el supuesto aleatorio para la variable o las variables en su caso que estuvieran involucradas en mi problema. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, pues procedamos con el problema que tenemos. Tenemos la situación donde hay un agricultor, quiere aprovechar, tiene 500 acres de tierra, el problema venía con acres, lo podríamos cambiar a hectáreas, no cambia ese detalle en nuestro problema. Y en ese terreno quiere cultivar trigo, maíz y caña de azúcar. Durante el invierno tiene que decidir cuánta tierra va a dedicar a su cultivo. Previo al inicio de la temporada de lluvia, ¿verdad? De que llegue el recurso que hace que la tierra produzca, pues tiene que dedicar su terreno a estos cultivos. Eh, Como el agricultor tiene ganado también, pues necesita producir el alimento para no tener que comprarlo, le va a salir más económico producir el alimento y necesita 200 toneladas de trigo y 240 de maíz. Eh, si no las quisiera producir, si tuviera alguna situación de baja productividad o alguna estrategia de mercado, lo podría comprar a desde algún proveedor. Y si su rendimiento de su terreno fuera tan bueno que además de las 200 toneladas obtuviera 210, 250, 300 toneladas, todo ese excedente podría ser vendido. Lo mismo del maíz, entonces la expectativa de venta es que se paga 170 y 150 por tonelada de cada uno de esos dos cultivos respectivamente. Comprarlo de ese precio de venta es 40% más alto debido a que pues quien se lo venda tiene que tener una utilidad y además lo va a mover de donde esté hasta su granja, por lo tanto sería caro, ¿no? De ahí que convenga en algún momento asegurar la producción antes de tener que ir a comprar el alimento del ganado. Otra cosecha, otro cultivo que tiene sentido es la caña de azúcar. Esa se vende a 36 la tonelada, 36 igual la moneda que se use no es significativa, 36 pesos la tonelada. Y la Comisión Europea tiene una cuota de producción de caña de azúcar. Si se exceden las 6.000 toneladas, a partir de las 6.001 se pagará está obligado a venderla solo a 10 pesos por tonelada, que
viendo el costo que tiene de producción, que es 2.5, perdón, ese es el rendimiento, es 2.5 por tonelada, 2.5 toneladas por acre, 3 toneladas por acre y 20 toneladas por acre para los cultivos. Con eso ahí tiene su rendimiento, con eso él puede lograr. Como ven, la caña de azúcar tiene un alto rendimiento, de ahí que lo atractivo de poderla aprovechar. Entonces, bueno, pues los costos de plantar, los precios de venta, la cuestión de la restricción que impone la Comisión Europea sobre la caña de azúcar para que no se venda demasiado, a cómo se compra lo que es comercializable como trigo y maíz y cuánto se necesita y toda la tierra disponible. Aquí tenemos en esta tabla sintetizado, reunido todo nuestro problema. Con estos elementos nosotros podemos proceder y formular un modelo de programación lineal. Entonces vamos a minimizar el costo de producción. X, 1, 2 y 3 representan los acres. 1 destinados al trigo, 2 destinados al maíz, 3 destinados a la caña y el costo de producción 150, 230, 260 son estos coeficientes que están afectando a mis X. Esto va a ser el costo de producir. Si tuviera que, además de gastar en producir, comprar trigo o maíz para el ganado, estos son los precios de compra, del precio de venta agregándole el 40% a cada uno. Eso me daría mis costos totales de producción de los cultivos y de adquisición del cultivo para el ganado. Estos 170 y 150 es el precio de venta del trigo y del maíz. Y este 36 es el precio de venta de la caña de azúcar, las toneladas que están dentro de la cuota europea, y este 10 es el ingreso que recibiría de la producción de la caña de azúcar, pero por encima de las 6.000 toneladas, que tendría que venderlas a un precio ya castigado, sancionado. Es un costo, por lo tanto los ingresos es el opuesto del costo. Eh, si tuviera una producción con utilidad, donde tuviera un ingreso, pues el resultado sería negativo, y mientras más negativo sería más pequeño, por lo tanto tendería a buscar hacerlo no solo cero, sino lo más negativo posible, pues para tener un ingreso, tener una diferencia a favor del granjero, del productor. Las restricciones pues son simples. La suma de los acres destinados a cualquiera de los tres cultivos no puede exceder el terreno disponible, con lo que cuenta el granjero para su producción. El rendimiento que da el acre de trigo, 2.5 toneladas por acre, por cada acre dedicado, más las toneladas de trigo que tuviera que comprar en caso de que esta producción no fuera suficiente para alimentar al ganado, o que de lo que produjera dedicara una porción a la venta. Si hubiera una relación favorable donde me conviniera más vender que comprar, entonces podría dedicar más a compra y sacrificar parte del ingreso a comprar. Realmente no va a suceder así, pero dependiendo de la estructura del problema, eso pudiera llegar a ser una condición, ¿no? Entonces, el trigo que obtenga de la cosecha, más las toneladas que compre, menos las que venda, me tienen que asegurar las 200 que requiere mi ganado. Por otra parte, el maíz, que también consume mi ganado, pues las 3 toneladas por acre que le dedique a la cosecha del maíz, más las que compre, menos las que venda. Las que compre menos las que venda de maíz, tienen que asegurarme los 240 que consume
mi ganado, y la caña de azúcar que venda, favorable o castigado, tiene que ser menor o igual a toda la producción. Toda la caña de azúcar la voy a vender sin excepción, y este es mi rendimiento de mi terreno. Evidentemente no puedo vender más de lo que produzca. Y W3 no puede exceder 6.000 por la cuestión regulatoria de la Unión Europea, y ahí tengo la condición de necesaria de que todas mis variables son no negativas. No tiene sentido hablar de terreno negativo, no tiene sentido hablar de toneladas vendidas negativas, eh, aquí está, W, W. Aquí sobra este conjunto, es X, Y y W. Aquí sobra este conjunto de X, y finalmente toneladas eh, vendidas, pues tampoco tendrá sentido ventas negativas. Entonces ese es mi modelo. Observen que en esta versión del modelo, en este punto del problema, no hay un componente estocástico. Aquí estamos partiendo de que el terreno va a dar esos rendimientos, no hay ningún elemento de variación. Resolvemos el problema, pueden ustedes utilizar el Excel, que es la herramienta quizá más sencilla, pero probablemente la tengan en su computadora en este momento y puedan hacer el ejercicio de parar el video, capturar el modelo y pedirle la solución al Excel, ¿no? Tendrían que obtener algo como esto. La solución óptima sería para X1, 120 acres para el trigo, X2, 80 acres para el maíz, X3, 300 acres para la caña de azúcar, Y1, que es si la Y1 y Y2, no compraría ni, este sería Y1 y Y2, no compraría ni maíz ni trigo. Este sería W1 y W2, vendería trigo, no habría producción de maíz que vender. Esta sería de W3, y W4 pues tendría un 0, no habría caña de azúcar que comprar perdón, que vender a precio desfavorable, y no habría tampoco, no se compra caña de azúcar. Con esta estructura de venta de caña de azúcar, de venta de trigo, menos los costos de producción asociados, al final lo tendría 118.600. El valor que tome su función Z en Excel sería un valor negativo, y pues nada más toman el opuesto. ¿Cuál es la lógica que sigue la solución del problema? Bueno, es hasta intuitiva, en buena medida ni siquiera se requeriría quizá de semejante modelo. Busca dedicar la mayor porción que tiene de su terreno para producir las 6.000 toneladas de caña de azúcar, dado que por la productividad que tiene ese terreno le resulta muy ventajoso, genera un buen ingreso. Enseguida asegura la producción tanto de trigo como de maíz, para no tener que comprar ninguno de esos dos insumos para la producción de carne, la producción de ganado. Y lo último que va a hacer, pues va a quedar un pequeño excedente de trigo, y ese se va a vender, va a ser comercializable. De ahí esta lógica que sigue el modelo, y como lo comento, pues viendo la estructura, hasta intuitivamente se pudo haber resuelto si no tiene componentes aleatorios, componentes estocásticos. Pero pues ustedes se pueden imaginar que la agricultura es una actividad sujeta a muchos factores aleatorios, y vamos a ver cómo podríamos agregarle características de interés a este problema,
una vez que tomamos en cuenta cierta aleatoriedad. El mismo agricultor sabe que sus terrenos, su rendimiento no es ese parámetro estático, no es fijo, tiene una variación. Temporadas de buenas lluvias le van a favorecer y van a estimular un rendimiento quizás superior al promedio. Temporadas de lluvia escasa reducirán su desempeño, el desempeño de su terreno. Y como se tienen que alternar periodos de lluvia con exposición solar y de nuevo algo de lluvia y de nuevo sol, pues es un proceso que naturalmente induce una variabilidad en la productividad del terreno, en la productividad de los cultivos, y esa variabilidad pues hay que tomarla en cuenta, hay que incluirla en el análisis para poder sacar una conclusión de cuál sería la mejor decisión, ¿no? Va a ser realmente complicado, va a ser difícil que podamos asegurar el que se dé una producción específica. Podremos, como lo habíamos visto en las sesiones previas de los modelos probabilísticos, decir en qué intervalo se puede obtener la producción y en la realidad lo que vamos a observar es una concreción de esa realidad. Dado que el agricultor no, no puede fijar la producción, es un componente que está fuera de su control. Las lluvias, la sequía, no tiene medios para regularla, no tiene medios para asegurar su presencia o su ausencia. Lo que le va a dar el modelo, lo que les debería de dar nuestra herramienta es cuál es la mejor decisión en el invierno, porque si siembra poco, dado que eh, se imagina que hay sequía y de repente llega suficientemente lluvia y aunque volviera a sembrar pasada la temporada de lluvia, pues ya no va a lograr su productividad. Y si siembra demasiado y no llueve, pues de nada le va a servir tratar de recoger de la tierra su sembradío, ¿no? Tiene que tomar una decisión antes de que inicie el ciclo productivo con la incertidumbre, con el riesgo de que no sabe cuál es la mejor distribución que pudiera obtener eh, para su terreno. Lo que se le ocurre al agricultor es que, bueno, si ya resolvió el modelo para el valor promedio, ¿qué pasaría si lo resolviera para un desempeño superior, que hubiera bastantes lluvias y su terreno le diera un 20% más de rendimiento de lo que típicamente le brinda? ¿Y qué pasaría si su terreno le brindara un rendimiento 20% inferior a lo que típicamente le ha dado hasta hoy, a lo que históricamente tiene documentado? Entonces lo que hace el agricultor es que va a su modelo, ajusta de sus rendimientos, ¿sí? Los incrementa en un 20% y resuelve el modelo, guarda sus resultados, cambia este valor promedio y lo reduce en un 20% de su rendimiento y resuelve su modelo. Los invito a que hagan el mismo ejercicio ustedes, paren aquí el video unos minutitos, ajusten su Excel, resuélvanlo, ¿no? Copien la solución del promedio, copien la solución del superior y del inferior y veamos qué nos da, ¿no? Entonces, bueno, el agricultor se da ese tiempo, ajusta su modelo y esto es lo que resulta. Resulta que si tuviera una cosecha 20% superior al promedio,
Entonces, vean que en la solución original teníamos 120 para el trigo, 80 para maíz y 300 para azúcar. Con esto, como se incrementa el rendimiento del terreno, entonces de las 300 hectáreas que hemos dedicado al azúcar, solo le dedicamos 250 y esas 50 se van a distribuir entre el trigo y el maíz. Como el trigo es un producto mucho más competitivo en términos de precios de venta, pues se le da todavía más acres al trigo y al maíz incluso se le quita un poco, solo se le dedican los acres suficientes para que se produzca el alimento que el ganado debe de consumir. Con esa estructura voy a vender solo las 6,000 toneladas de azúcar. No quiero incurrir en la penalización. Es un precio de venta que me hace incurrir en una pérdida. Pierdo dinero al vender a ese precio, dado el costo que tiene de producción. Y pues entonces voy a vender más trigo. Va a ser el cultivo entonces sustituto de lo que voy a dejar de producir de caña de azúcar en ese terreno, ¿no? En esa porción del terreno, por tener un terreno mucho más productivo, mucho con mejor desempeño. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener un 20% superior, tengo un 20% inferior al promedio? Observen que entonces de las 300 que tenía, 300 acres dedicados a la caña de azúcar, pues lo elevo hasta 375 porque al caerse mi producción de caña de azúcar, pues le apuesto más a ese. Eso me limita la posibilidad de producir trigo y maíz. Como el trigo es también el más caro para su compra, pues me aseguro de que voy a obtener todo el trigo requerido. Voy a evitar comprar trigo y mi producción de maíz va a ser inferior a la necesaria. Eh, por lo tanto, voy a tener que comprar maíz. Aquí déjenme ver, me parece que esa cantidad de maíz producida está equivocada. Dado que si tengo que comprar maíz es porque no es suficiente. Y tiene lógica si mi terreno solo me está dando, si requería de manera promedio 80 hectáreas para producir las 240, acá voy a necesitar al dedicar solo 25 y con menor productividad, pues voy a tener un déficit de maíz y voy a tener que comprar ese maíz para poder satisfacer los requerimientos del ganado y que mi sistema funcione. Al tener que gastar en comprar trigo, perdón, maíz, que es caro la compra de grano para alimento, mi utilidad neta pasa a 59,950. Entonces, como pueden ver, los tres escenarios son muy distintos en términos de resultado de desempeño y el agricultor no sabe cuál de los tres se va a concretar. Uno de los tres va a suceder, eso sí, eso es claro. Pero ¿cuál? Él tiene que decidir previo al inicio de la temporada de lluvia cuántas hectáreas le va a dedicar a cada cultivo. Ah, sigue una actitud optimista y se pone a orar a todos los ah, entes superiores para que le aseguren un gran temporal, una gran cosecha, o se pone en plan mm, pesimista, se protege y asume que va a ser malo el temporal y por lo tanto evita el riesgo de un mal temporal, o dice, bueno, pues la medianía quizá no sea tan mala, parto del promedio. Tomen en cuenta que si es optimista,
sigue el modelo de un gran desempeño y el temporal es malo, pues va a eh, tener un desempeño inferior al deseado, va a tener un desempeño que probablemente le incurra en muchos más costos, dado que pensaba que con esas hectáreas iba a obtener eh, mm, el alimento, no lo va a obtener y va a vender menos, entonces su diferencia va a ser mayor. Si se va por el pesimista y siembra mucha caña de azúcar, la va a tener que vender al precio con castigo y le va a afectar su, su desempeño final y el precio promedio pues tiene el riesgo de que con un buen temporal mm, terminaría produciendo más caña de azúcar de la que podría vender a buen precio y un mal temporal le dejaría con varios gastos. Entonces, ¿cuál de los tres escenarios es el que tiene que considerar? ¿Por cuál va? Evidentemente, lo que tiene que hacer es un modelo de programación lineal que le permita contemplar simultáneamente todos los escenarios y encontrar y descubrir cuál es la decisión óptima para que pueda obtener un beneficio esperado máximo o en este caso un costo mínimo. Entonces lo que va a hacer el granjero es, bueno, tiene tres escenarios. Si no hay más información, típicamente lo que procede es decir, son igualmente probables un alto desempeño, un desempeño promedio y un desempeño malo. Si tengo otra información, entonces ajustaré mi modelo probabilístico en vez de tener un tercio que está aquí antecediendo cada uno de estos elementos. Eh, Tomaré el, el tercio para mi, mi modelo eh, y ajustaré mi función objetivo para que se contemplen los tres posibles eh, escenarios. Observen que mis variables ahora, de hecho, estoy viendo que necesito ajustar el modelo en esta otra parte también, eh, dado que no tienen esta otra parte. Voy a dividir el video en dos secciones también. Vamos a dejarlo en este punto en lo que ajusto el modelo y pueden verlo completo. Nos vemos ahorita en la segunda parte de este video.